Familia, ¿cómo estás? Bienvenido a una transmisión más de nuestro estudio del libro de Samuel. En esta ocasión, capítulo 16, vamos a analizar la primera parte del capítulo en lo que será nuestra lección número 19. El tema de hoy es las apariencias engañan. El versículo clave que tenemos para nuestra lección es el versículo 7. Dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. El objetivo de la lección es no desarrollar criterios, ni buenos ni malos, en base a las apariencias o cualidades externas de una persona, así como no desarrollar una imagen en torno a nosotros que no permita que los demás vean quiénes somos en realidad. El carácter expuesto en el personaje central de esta historia es precisamente Samuel, porque emitió una conclusión apresurada, lo que sería un prejuicio, al dejarse llevar por la apariencia de Eliab. Vamos a leer nuestra historia. Me gustaría leer toda la porción o la sección de una sola para luego regresar e ir revisando por secciones. Dice, ahora bien, el Señor le dijo a Samuel, ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Lo he rechazado como rey de Israel. Así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca a un hombre llamado Isaí que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Pero Samuel le preguntó, ¿cómo puedo hacerlo? Si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva contigo una novilla, le contestó el Señor, y di que has venido para ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Isaí al sacrificio y te mostraré a cuál de sus hijos ungirás para mí. Así que Samuel hizo como el Señor le indicó. Cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo salieron a su encuentro temblando. ¿Qué pasa?, le preguntaron, ¿vienes en son de paz? Sí, contestó Samuel, vine para ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego Samuel realizó el rito de la purificación para Isaí y sus hijos, y también los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Entonces Isaí le dijo a su hijo Abinadab que caminara delante de Samuel. Pero Samuel dijo, este no es el que el Señor ha elegido. Después Isaí llamó a Simea, pero Samuel dijo, tampoco este es a quien el Señor ha elegido. De la misma manera Isaí le presentó a sus 7 hijos, pero Samuel le dijo, el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Después Samuel preguntó, ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Manda a llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos. Y el Señor dijo, este es, úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Rama. Bueno, como te decía, el título de nuestra lección es Las apariencias engañan. Y pues es obvio casi, ¿verdad?, que las personas juzgamos generalmente, la mayoría de las veces, o me atrevería a decir siempre, en base a lo que vemos, nos dejamos llevar por la apariencia, sea para bien o para mal. Generamos criterios en base a lo que vemos y en base a lo que suponemos o en base a las percepciones que podemos recibir en cuanto a las actitudes o a las características de una persona. Pero ¿cuántas veces no nos hemos llevado grandes sorpresas? Para bien y para mal. ¿Y cuántos de nosotros también no hemos sido una sorpresa para muchos, para bien o para mal? Todas las personas, de alguna u otra manera, formamos una imagen en torno a nosotros. A veces con intención o a veces sin la intención. Pero es inevitable, es prácticamente imposible que no generemos una imagen en torno a lo que somos. Es nuestra carta de presentación ante los demás. Ocupemos un tiempo hoy para revisar esto en esta historia y ojalá podamos extraer principios y lecciones prácticas de vida en cuanto a cómo debemos conducirnos hacia los demás. Pero yo quiero animarte antes de empezar esta reflexión a que no solamente nos vayamos o nos posicionemos, ¿verdad?,
como víctimas de que la gente no es lo que uno supone. Creo que tendríamos que balancear y equilibrar esta reflexión en torno a considerar de nosotros mismos si la imagen que hemos dado a los demás corresponde a nuestra realidad. Tenemos que hacerlo de las dos maneras, porque si solamente nos inclinamos en esta lección a hablar de que las apariencias engañan en torno a los demás, en lo que uno supone que los demás tendrían que ser y no son, pues creo que no nos va a dejar absolutamente nada. No nos dejaría la lección absolutamente nada si la vemos solamente desde esa perspectiva. Al contrario, creo que nos llevaría a un espíritu de crítica, de juicio sobre los demás o sobre lo que nosotros supondríamos es la hipocresía de otros, sin echar de ver, como dijo Jesús, la viga que está en nuestro propio ojo. Así que vayamos parte por parte en esta lección. La vamos a dividir en 3 secciones. La primera sección es la indicación que Dios le da a Samuel. En los versos 1 al 5, vamos a leerlos nuevamente, pero quiero que recordemos lo que en el verso 1 el Señor le dice a Samuel: ya has hecho suficiente duelo por Saúl, lo he rechazado como rey de Israel, así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca un hombre llamado Isaí que vive ahí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea rey. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, ya leímos capítulos atrás el trágico, no desenlace, pero sí el comienzo de una decadencia personal y también política en la vida de Saúl. Va ya de más a menos y Dios ha determinado hacerlo a un lado, rechazarlo como rey. No podemos decir que le rechazó como persona. Creo que ahí pues son cosas que solamente Dios en su soberanía y en su sabiduría supo cómo administrar en cuanto a su relación con Saúl. Pero como rey, Saúl había fracasado. Sin embargo, esto no se puede detener. La obra de Dios no se detiene por el fracaso de las personas. Y entonces Dios ahora ha elegido a otra persona para que tome su lugar y pueda continuar con el proyecto y el plan de Dios de este pueblo de Israel, del cual vendría el Mesías, y lo demás pues, es historia conocida por casi todos nosotros. Le da la indicación el Señor de que vaya a la casa de Isaí. ¿Quién es Isaí? Isaí fue nieto de Booz y de Ruth. Un libro previo al libro de Samuel tenemos precisamente el libro de Ruth. Es una historia muy corta, de escasos 4 capítulos, si no me equivoco. Y en esa sección de esa historia te encuentras al final, ya los últimos versos del capítulo 4, la descendencia de esta pareja, de Booz y de Ruth. Y el nieto de ellos es Isaí. Y precisamente Isaí, padre, ¿verdad?, de estos 8 hijos de los cuales vamos a hablar el día de hoy, pero particularmente de David. Es solamente un breviario cultural. También le indica que vaya a Belén, ahí es donde vive Isaí. Belén es una aldea, o fue una aldea cercana, fue una aldea porque hoy es una ciudad, pero fue una aldea cercana a Jerusalén, una región montañosa. Y allá es enviado Samuel y le da la indicación al Señor de que lleve aceite, porque va a ungir a una persona a la que le va a mostrar, uno de los hijos de Isaí. Y entonces aquí es donde comienzan algunos detalles interesantes de lo que será nuestra segunda sección. Pero aquí en esta primera sección es interesante la indicación que Dios le da a Samuel: ve a la casa de Isaí y yo te mostraré a quién vas a ungir. Y fíjate que le da el nombre de Isaí, pero Dios no le da a Samuel el nombre del hijo de Isaí. Y aquí es donde comienza lo interesante de esta historia, porque la segunda sección de esta historia es la lección que Dios le va a dar a Samuel, y la tercera sección es la lección que Dios le va a dar a Isaí en cuanto a ambos, y obviamente pues nos lo da a nosotros en cuanto a los prejuicios, positivos o negativos, que nos podemos hacer de las personas. Pero como Dios quiere, estoy haciendo una suposición y lo hago con toda reserva, pero me hace suponer esto, que Dios quiere dar una lección, o nos quiere dar una lección en esta historia, porque pues bien pudo haber sido la situación distinta. Dios dándole la indicación a Samuel de ve a la casa de Isaí, porque de sus 8 hijos, al menor de ellos, que se llama David, ungirás por rey. Habría sido lo más práctico. Pero la pregunta que surge aquí es: ¿por qué le dice ve a la casa de Isaí? Él ni siquiera le dice que tiene 8 hijos.
Él tiene hijos y de ellos yo te voy a decir a cuál vas a ungir como rey sobre mi pueblo. Entonces aquí comienza como esta, pues no es un juego, perdóname, pero es lo primero que se me viene a la mente, pero no es un juego de parte de Dios, sino es toda una estrategia para poder darnos una lección. Si el Señor le da la indicación de quién es a la persona que va a ungir, bueno, el resto de la historia no tendría para nosotros ningún sentido o de aplicación en cuanto al tema que estamos revisando hoy, las apariencias engañan. Entonces, Dios se reserva el nombre de aquel a quien Samuel va a ungir. Ahora en el verso 2 dice, Samuel le preguntó al Señor, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo ir a la casa de Isaí y decir que voy a ungir a uno de sus hijos como rey? Si Saúl se entera, me va a matar. Esto me hizo pensar en algo. Capítulos atrás vimos en 2 ocasiones a Samuel confrontando a Saúl por causa de haber hecho locamente aquel momento en el que ofreció sacrificio, o más adelante cuando Saúl desobedece la orden de ir y de exterminar a todos los amalecitas. Samuel lo confronta de una manera muy fuerte. No tiene ninguna reserva, ningún temor de hablarle de parte de Dios. Pero en esta ocasión Samuel tiene una reserva. Dijo, si Saúl se entera de lo que voy a hacer, me va a matar. ¿Qué es lo que pasa en este lapso de tiempo? Porque obviamente la Escritura, como hemos dicho en más de una ocasión, no nos da un orden cronológico, ¿verdad? De los sucesos, cuánto tiempo pasa entre uno y otro. Entonces tenemos más o menos que ir armando la historia en cuanto a la cronología. Pero lo que sí podemos ver es que en ese tiempo que haya transcurrido entre estos 2 eventos que te acabo de citar y este momento en el que Dios envía a Samuel para ungir a un nuevo rey, el corazón de Saúl cambió. Si nos asomamos un poco al verso 14, que no es de esta ocasión, sino pertenece a la lección número 20, pero en el verso 14, con el que comenzaremos la próxima semana, dice que el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl y el Señor había enviado un espíritu atormentador. Lo que significa es que en esta etapa Saúl es un hombre que ha perdido de alguna manera cordura, que ha perdido esta capacidad de someterse a Dios, de autogobernarse. Saúl está cometiendo muchas barbaridades, lo referimos en la lección anterior también, que la versión hebrea dice que donde quiera que Saúl iba actuaba con malicia, actuaba con maldad. Y pienso que esta nueva personalidad de Saúl hace que Samuel tome sus reservas y le diga al Señor, si Saúl se entera me va a matar. Entonces creo que las cosas han cambiado. Saúl no es la misma persona. El Saúl del capítulo 16 en adelante no es el mismo de los capítulos anteriores. Luego en los versos 3 al 5 el Señor le da la estrategia, ¿no? Pues di que has ido a ofrecer un sacrificio, lleva una novilla, invita a Isaí al sacrificio y te mostraré cuál de sus hijos vas a ungir. Para mí, Samuel lo hizo de esa manera, llegó a Belén, los ancianos salen a su encuentro, le preguntan si va en son de paz. Samuel contesta que sí, y entonces envía a que todos se purifiquen. Si tú quieres más información acerca de este ritual del sacrificio de la purificación, te invito a que leas en Levítico el capítulo 3 y en Números el capítulo 19. Estos 2 capítulos allá te van a dar una idea más clara de qué es lo que está pasando aquí en torno a este sacrificio que Samuel viene a ofrecer. Creo que harías bien en leerlo, va a nutrir mucho el pasaje, la historia que estamos hoy considerando. Pero el punto acá es que al final del verso 5, Samuel, una vez que realizó el rito de la purificación para Isaí y para sus hijos, también los invitó al sacrificio. ¿Por qué? Bueno, porque Samuel sabía que la instrucción y el objetivo de esa visita tenía que ver con Isaí y con su casa. Y entonces cuando Samuel llama a Isaí, le dijo, trae a todos tus hijos para el sacrificio. Nos vamos a reservar la observación a este momento para la tercera sección de esta reflexión, porque tiene que ver con Isaí. Pero en teoría, y adelanto un poco, Isaí debió haber convocado a sus 8 hijos. Sin embargo, convoca a 7 de ellos,
a los 7 les purifica, a los 7 les lleva o les convida al sacrificio y los lleva entonces a este momento en el que se van a sentar a comer. El punto central aquí en esta sección es en el verso 3 al final. Invita a Isaí al sacrificio y te mostraré a cuál de sus hijos ungirás para mí. Te decía hace un momento que el Señor se tiene bajo reserva de revelarle a Samuel quién de sus hijos es. Eso es lo que hace interesante esta historia, que nos lleva, pues ahora sí, a la segunda sección de esta reflexión. La segunda sección está en los versos 6 y 7 y es aquí donde se concentra la lección que Dios le quiere dar a Samuel, de lo cual nosotros vamos a tomar, creo, por ser el centro o la médula, ¿verdad?, de lo que hoy estamos considerando, de nuestro tema. Es donde hemos de tomar principios que nos van a ayudar a entender cómo reaccionar, cómo funcionar y cómo considerar a las demás personas y cómo considerarnos a nosotros mismos en cuanto a lo que somos internamente y lo que somos externamente. En los versos 6 y 7 que leímos hace un momento, dice: cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, seguramente este es el ungido del Señor. En el contexto histórico de esta parte, ¿no?, de la historia de Samuel, hemos de recordar que Samuel es un hombre ya avanzado en años. Ya Samuel es un anciano. Samuel ha caminado con Dios toda su vida. Lo vimos así desde el capítulo 2, cuando fue ofrecido por su madre para estar al servicio del sacerdote y continuar año tras año sirviéndole. Vimos que una vez que el pueblo quiso un rey para con ellos en lugar de un juez, pues ya desde entonces dice que Samuel era un hombre ya avanzado en años. Pero el hecho de que Samuel fuera un hombre ya viejo no significa que no tenía cosas que aprender. Y esta es una lección, o esta fue una lección para Samuel respecto de una tendencia humana, completamente humana y completamente natural, de juzgar o evaluar a las personas en base a lo que vemos. Cuando mencionemos a lo largo de esta lección juzgar, el verbo juzgar o prejuiciar, no tiene que ver con ponernos en un estrado a manera de juez y determinar qué es bueno y qué es malo. Estamos en el contexto de esto. Juzgar es generar un concepto o un criterio de alguien en base a lo que nosotros suponemos, escuchamos o vemos. Por lo tanto, hacer un prejuicio, pues es hacer una evaluación o una consideración anticipada con pocos o quizás nulos elementos de lo que otra persona es. Así que veamos juicio o prejuicio a partir de esta perspectiva. Ahora, en el verso 6 dice que cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab. Imagínate, trata de irte en el tiempo, este momento en el que Samuel le dice a Isaí que venga al sacrificio, que sean purificados. Cuando los hijos de Isaí se presentan, estos 7, inmediatamente el escáner visual de Samuel se ubica en Eliab y se deja llevar por lo que ve. En esta sección, ¿verdad? La cuestión visual juega un papel muy importante. Muchos de nosotros hacemos en este escáner de las personas, al mirar su rostro, tratamos como que de ser hasta psicólogos, ¿no? De leer las expresiones, de determinar la personalidad y el corazón de una persona en base a lo que tenemos enfrente. Bueno, Samuel, con todos esos años que había caminado con el Señor, con toda esta experiencia que había acumulado, no escapó de caer en esto que es 100% humano. Ahora, no solamente puso sus ojos en él por las apariencias, sino que, recuerda, Eliab era el primogénito. Hay una carga ya, hay una inclinación en Samuel por suponer que el hijo mayor de Isaí sería quien heredaría el trono que dejaría, o el lugar que dejaría Saúl. Históricamente,
En el pueblo de Israel, la primogenitura tiene un papel muy importante. De esto ya hablamos en repetidas ocasiones cuando estudiamos el libro de Génesis. Ser el primogénito, dice ahí. Ahora, aparte de eso, el perfil exterior o externo de Eliab era muy similar al de Saúl. ¿Por qué? Dice el verso 7. Pero el Señor le dijo: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Este perfil que nos hace suponer el verso 7, en cuanto a la exhortación que el Señor le da a Samuel de hey, no te dejes llevar por su estatura o apariencia, nos hace suponer que Eliab tenía más o menos el perfil de Saúl. ¿Recuerdas? Leímos capítulos atrás que Saúl era el más alto de todos los israelitas. El más alto de Israel llegaba apenas al hombro. Era un hombre muy alto, era un hombre que tenía una personalidad de rey. Es como cuando el día de hoy, ¿no? Creo que lo vivimos en las elecciones presidenciales pasadas, hoy estamos en el 2021. Suponíamos, ¿verdad?, que el presidente que tuviera la personalidad de un presidente. Al día de hoy creo que seguimos juzgando en base a eso. No se tiene la personalidad política. Queremos que al frente de nuestro gobierno haya personas que tengan el perfil externo para ser políticos. En el caso del perfil interno, que todos desconocemos, como veremos más adelante, eso no es tan importante y no es tan relevante, ¿no? Esto lo tomo solamente para tratar de ilustrar acá el punto. Cuando Samuel ve a Eliab, cuando sabe que es el primogénito, cuando ve su estatura y cuando ve su porte, su apariencia, también era un guerrero, como lo veremos en la lección más adelante. Entonces, creo que todo ese perfil hizo que Samuel en su corazón, ¿verdad?, y en sus pensamientos dijera, seguramente este es el ungido del Señor. Ahora, en esta segunda sección en la que estamos, que es la lección para Samuel, vamos a ver dos puntos, dos elementos que están implícitos aquí en el verso 7, que como te he dicho es el versículo central de la lección. Tenemos dos elementos sustanciales que nos harán entender, uno, qué es lo que no debemos hacer, y el primero es no te dejes llevar por lo que ves, siendo esto una orden, es un imperativo. Cuando el Señor le dice a Samuel, no juzgues por su apariencia, ni te dejes llevar por su estatura, porque los hombres, dice, juzgan en base a lo que ven. Toda esta declaración comienza con un imperativo, no lo hagas. Jesús habló de no juzgar a los demás, y en el no juzgar a los demás, en esta perspectiva, ¿verdad?, de la cual te comenté hace un momento, en el no supongas que conoces a una persona, o no supongas que puedes definir el criterio de lo que una persona es en base a lo que tú alcanzas a percibir o alcanzas a ver. Y la segunda parte es la argumentación. Dios va a argumentar por qué es que no debemos hacerlo, y es el segundo punto de esta sección es la perspectiva, porque la perspectiva de Dios dista mucho de ser igual a la nuestra, o la nuestra igual a la de Dios. Vamos a ver el primer punto de esta segunda sección. No te dejes llevar por lo que ves. Recuerda, es un imperativo. Es la primera parte del verso 7. No juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. En este sentido, ¿verdad?, hay un viejo dicho, que las apariencias engañan, y es de ahí de donde tomamos el título de la lección de hoy. Hay, creo que, dos tipos de personas en ese sentido, ¿verdad?, en el sentido de que las apariencias engañan y de que no debemos dejarnos llevar por lo que vemos, porque sí hay personas, definitivamente las hay, que trabajan en formar una imagen que no corresponde con su realidad. No sé si sea consciente en muchos de ellos o inconsciente, pero sí se trabaja en formar o establecer criterios externos
que den la apariencia de algo que no somos. Esa puede ser tu historia, mi historia y la historia de cualquiera. Como te dije hace un momento, no nos pongamos en el lugar de víctimas o de que nosotros sí somos la pura realidad y la pura verdad y que son solo los demás los que aparentan. Tal vez tú y yo hemos estado o estamos formando en torno a nosotros una imagen que no corresponde a lo que somos internamente. Cuando esto sucede, ya hay entonces una doble intención. Cuando trabajas una imagen hacia cierto grupo de personas, puede ser la iglesia. Ese grupo de personas puede ser la iglesia. Trabajas una imagen en la que haces que los demás supongan que eres la pura realidad en cuanto a tu fe, en cuanto a tu relación con Dios, pero esta fachada no corresponde a la realidad. Esa es una doble intención. Eso se define, sin lugar a dudas, como hipocresía y como falsedad. En el capítulo 3, verso 23 al 25 del Evangelio de Juan, dice que muchos creyeron en él y le siguieron. Dice, pero Jesús no se fiaba de ninguno de ellos porque conocía lo que había en sus corazones y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio de lo que había en el corazón de la gente. O sea, el Señor mismo no se fía de todos nosotros porque nos conoce nuestra realidad. Bueno, eso lo vamos a ver ahorita más adelante, ¿no? Pero en cuanto a nosotros y en cuanto a las personas que están a nuestro alrededor, muchas ocasiones caemos en formar una imagen que no corresponde. Te voy a dar solamente un pequeño ejemplo o un tip tal vez para cómo identificar a alguien que trabaja en su imagen. Es alguien que continuamente utiliza el yo. Yo, y yo. Está formando, consciente o inconscientemente, una imagen con la cual manifestarse o con la cual expresarse a los demás. Si esta imagen, ¿verdad?, que él forma, aunque repita el yo 10 veces cada 5 minutos, corresponde a su realidad, pues es un mero formalismo, ¿verdad?, el establecer como el yo en cada una de sus oraciones. Pero la mayoría de las veces, cuando alguien habla demasiado de sí mismo, o sea, hay un dicho, ya sabes que me encantan los dichos, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Es lo que el dicho dice. ¿Por qué? Porque estamos intencionalmente tratando de formar una imagen. Hay otro grupo de personas que no trabajan en formar una imagen. Es decir, no son intencionales en cuanto a querer mostrarse de tal o de cual manera. Pero aún en ellos, en aquellos que no son intencionales, inconscientemente o de forma natural más bien, de forma natural, forman también o establecen una imagen. Porque es imposible que una persona no forme una imagen de sí misma con la cual se manifieste o se exprese hacia las personas que le rodean o hacia las personas que le miran o se relacionan con él. Pero en este caso, en el caso de aquellos en los que no trabajan intencionalmente en formar una imagen, pues no tienen una doble intención. Simplemente lo que vemos es lo que son. No hay nada detrás. Pero aquí también sucede algo interesante, que aun cuando no te tratas de formar una imagen, los que están a tu alrededor se forman una imagen de ti o toman esa imagen que suponen de ti y esperan de esa imagen que tú no formaste, esperan algo y se decepcionan. ¿Cómo te puedo dar un ejemplo de esto? Bueno, Eliab, cuando se presentó delante de Samuel, él no trató de dar una imagen de que él era la persona idónea para el puesto, porque seguramente ni siquiera supo por qué estaban ahí ni para qué estaban ahí. Él no tuvo la culpa de ser alto, él no tuvo la culpa de ser un hombre de guerra, él no tuvo la culpa de ser un hombre apuesto. Él simplemente era. Pues cuando se presenta delante de Samuel, el que genera expectativas en Eliab fue Samuel, no por una imagen que Eliab hubiera trabajado. Espero ya haber explicado este punto. Entonces el que se decepciona es Samuel, porque Samuel, aquí Dios está hablando con él, pero imagínate, quítale ese elemento, que Dios no estuviese hablando con él, y Samuel considerara que Eliab era la persona indicada, y que él lo hubiera ungido como rey, y que al rato Eliab fallara como rey.
Samuel se decepcionaría, pero pues Eliab no habría tenido la culpa. La expectativa la generó Samuel. En la vida diaria hay muchas personas a nuestro alrededor que no están tratando de formarse una imagen, pero que nosotros hacemos de ellos generamos, ¿verdad?, de ellos un criterio y esperamos que funcionen en base a ese criterio. Y cuando no funcionan en base a ese criterio nos decepcionamos. Pero la culpa no la tienen ellos, la tenemos nosotros. Por eso te decía que esta lección tiene que sacarnos de esta esquina, ¿verdad?, de ser nosotros víctimas. Nosotros caemos en todo esto porque somos seres humanos y tenemos toda la capacidad de equivocarnos y de hacer las cosas mal. Bueno, esto nos va a llevar ya en esta primera sección, este primer punto de esta segunda sección, a hacernos estas preguntas. ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de tu corazón? ¿Qué hay de lo que eres internamente? ¿Tu ser interior corresponde a la imagen que has formado de ti? Es decir, porque creo yo que si nosotros nos formamos una imagen ante los demás, tenemos responsabilidad de corresponder a aquello que nosotros hemos formado. Si tú has trabajado en una imagen de ser una persona espiritual, por darte una idea, si tú has trabajado en tu imagen de ser o manifiestas o expresas que eres una persona espiritual, eso es una deuda. Por lo tanto, cuando alguien espere de ti que seas o que correspondas como un hombre espiritual, un hombre de fe, un hombre de oración, etcétera, etcétera, tienes esa deuda. ¿Por qué? Porque trabajaste esa imagen, ¿va? Bueno, el segundo punto aquí en esta segunda lección es la perspectiva. Y tiene que ver con la argumentación que Dios le va a dar a Samuel. Primero le da la orden, hey, no juzgues en base a lo que ves, no te dejes llevar por las apariencias. Pero luego entonces viene la perspectiva. Y aquí en esta argumentación, recuerdo el dicho que dice, no todo lo que brilla es oro. Y quiero añadir algo, y no todo el oro brilla. Hay cosas que son de fantasía y son muy brillantes, pero hay cosas que son de oro que lo único que necesitan es una buena pulida. En ese sentido, en la segunda parte del verso 7, en la argumentación que el Señor le da a Samuel, le dice, hey, el Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Tenemos, como si Dios le dijera a Samuel, tenemos perspectivas muy diferentes en cuanto a las personas. ¿Y sabes qué? Sorpresas te da la vida, ¿no? La vida te da sorpresas. Porque muchos nos hemos sorprendido a lo largo de los años cuando hemos hecho prejuicios, cuando hemos tratado de encajonar a las personas en, por lo que veo, esta persona seguramente es esto y esto y esto y esto y esto y esto. Positivo o negativo, porque quiero recordarte, los prejuicios no solamente son negativos, generalmente los cargamos en nuestra mente hacia lo negativo. Es que estás prejuzgando algo negativo, pero también hay prejuicios positivos. Acuérdate, un prejuicio es generar un criterio anticipado sin elementos, ¿verdad?, sobre los cuales fortalecer tu perspectiva. Pero un prejuicio positivo es cuando dices, mira, esta persona, no hombre, se ve que es un santo, o se ve que esto, se ve que el otro, y entonces haces de esa persona, como lo hizo Samuel con Eliab, haces un marco de referencia positivo, pero no tienes los elementos como para determinar si la persona es realmente así o no. Y entonces esto nos lleva aquí en este punto a esto que el Señor le dice a Samuel. Hey, tenemos puntos de referencia sumamente distintos. ¿Por qué? Porque ustedes ven lo que está delante de sus ojos y lo que yo veo es el corazón. Así de sencillo y así de simple. Ahora, aquí es importante lo siguiente. El Señor no le está diciendo a Samuel, esta lección, y pues si pensabas que a través de esta lección ibas a aprender a cómo poder conocer el corazón de las personas, pues te vas a decepcionar, porque la lección de hoy y la lección que Dios le dio a Samuel no es para eso. No le dijo, Samuel, te voy a enseñar cómo conocer el corazón de una persona.
El Señor está haciendo aquí declaraciones y son principios inalterables. Tú, como ser humano, Samuel, siempre vas a evaluar y siempre vas a juzgar en base a lo que ves. Tú y todos los seres humanos. Es la declaración aquí en el verso 7. La gente juzga en base a las apariencias. En otras palabras, es inevitable que tú y yo juzguemos a las personas en base a lo que vemos. Camino acá a la grabación, recordé a una persona que me llamó hace unos días que necesitaba oración, etc. Cuando recordé a esa persona, inmediatamente dije, ay no, pero a mí se me hace que esta persona no es sincera. Y bueno, empecé a hacer yo mis rollos aquí en mi cabeza. Y ¿sabes qué? Digo, vengo para grabar esta lección. Y haz de cuenta que estaba oyendo lo que hoy te estoy diciendo, lo estaba oyendo aquí en mi cabecita, ¿no? Hey, pero ¿por qué juzgas en base a lo que ves? Y comencé así a hacer rápido una reflexión. Dije, sí, estoy juzgándolo por todos los tatuajes que le vi ahí en el brazo, por su récord criminal, ¿no? O por su expediente. Y yo no puedo juzgar a una persona por lo que veo. Lo que Dios ve el corazón. No con eso estoy diciendo que lo que yo haya pensado esté equivocado. Simplemente no lo sé. Pero me doy cuenta que así tengas 20 años en Cristo, o tengas 6 meses en Él, o tengas 50 años en la fe, esto es un principio inalterable. Tú y yo siempre vamos a juzgar, a prejuiciar, a evaluar, positivo o negativamente, en base a lo que vemos. Y es lo que el Señor le está diciendo a Samuel. Por eso, el punto 1 de esta sección número 2, el imperativo es: no juzgues. No juzgues porque no sabes. No sabes y no sabrás. El único que conoce el corazón es el Señor. Ahí en Jeremías 17:9, ¿no? Un pasaje que hemos leído en muchas ocasiones. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Dice, ¿quién lo conocerá? Dice, yo el Señor, que escudriño el corazón y que le doy a cada uno conforme a sus obras. En otras palabras, y así como ese, hay muchos pasajes a lo largo de la Escritura, y quizás es hasta de más decírtelo y recordártelo, que Dios es el único que conoce el corazón de las personas. Y nosotros no podemos atribuirnos, bajo ninguna circunstancia, que sí podemos hacerlo. La lección para Samuel es, hey Samuel, tú siempre vas a evaluar en base a lo que ves. Tienes un punto ciego. Hay un punto ciego. Hay algo que siempre va a escapar de tu mirada. ¿Por qué? Porque nos hemos de llevar muchas sorpresas a lo largo de la vida. Como te decía, hay mucha fantasía a nuestro alrededor que suponemos es oro. Hay personas a las que consideramos que son muy valiosas. Digo, delante de Dios pues, todos somos valiosos, ¿no? Pero en el contexto de lo que estamos hoy viendo, ¿no? Hemos dado mucho crédito a personas que quizás no lo merecen. Y al revés, hemos desacreditado en nuestro corazón y en nuestra percepción a personas que quizás son oro sin pulir, son mármol en proceso, ¿no? Son obras de Dios en proceso. Y lo único que necesitan es una buena pulida, una buena talladita para que salga ese brillo. Porque habrá personas a las que tú consideras que es oro, pero cuando son sometidas a fuego, a prueba, a la realidad, te das cuenta que pues no es lo que suponías. Bueno, esto es entonces en esta nuestra segunda sección, y nos vamos a la tercera sección, que se encuentra en los versos del 8 al 13. Ahora, en esta tercera sección ya no es la lección para Samuel, sigue siendo la lección para Samuel, pero ahora es la lección para Isaí. ¿Qué es lo que encontramos en la tercera sección? Vamos a leer los versos 8 en adelante. Dice, entonces Isaí le dijo a su hijo Abinadab que caminara delante de Samuel. Fíjate, Isaí, cuando se dio cuenta que Eliab no había sido el indicado, no había sido aquel a quien Samuel iba a ungir, pues bueno, si no es esta la primera opción, y yo creo que ahí tal vez Isaí quedó asombrado porque dijo, pues es que es mi primogénito. Es el mayor de sus hermanos, es el más responsable, es el que es soldado,
tiene todas las características, pero bueno, si Samuel dice que no es, pues entonces le pasa a Abinadab, el segundo. Y luego le pasa, ¿verdad?, al tercero, a Simea. Y entonces comienza, y se me hace súper interesante, porque quiero que recuerdes lo que comenzamos a ver desde el verso 1. Dios nos reveló el nombre de la persona de David en este caso. Digo, ya para nosotros es historia conocida. No lo reveló. Para Samuel su lección fue: hey, Samuel, no te dejes llevar porque puso sus ojos en Eliab. Pero luego comienza un proceso de descarte. O sea, pues vamos a ir descartando. Vamos a ir uno por uno hasta que sepamos cuál es el Señor ha elegido. ¿Por qué Dios, y ya que esa es la pregunta, pues es hasta obvia, ¿por qué Dios lo hizo así a manera de descarte? Porque quiere darle también una lección a Isaí, y a través de darle una lección a Isaí nos da una lección a nosotros. ¿Por qué? Porque, a diferencia, por ejemplo, de Samuel inmediatamente supuso que era Eliab. Se dejó llevar por lo que sus ojos vieron. Pero para Isaí sería al revés. Sería la sorpresa. Mientras que para Samuel fue la decepción, para Samuel sería la sorpresa. Y creo que en estas dos secciones, la 2 y la 3, la pudiéramos clasificar así, ¿no? Decepción y sorpresa. Isaí no está considerando en absoluto a David. Tan no lo considera, como lo leímos hace un momento, que ni siquiera lo invitó al sacrificio, ni siquiera lo invitó a la cena, ni siquiera lo invitó a la purificación. Ay, es el chiquito, es el más jovencito. No se sabe qué edad tendría David en ese entonces, pero se supone que no era mayor a los 15 años, 14, tal vez 13, un adolescente que cuidaba las ovejas y las cabras, que, como lo veremos capítulos más adelante, le llevaba la comida a sus hermanos al campo de batalla. No figuraba en las perspectivas o en las expectativas de Isaí. Entonces tiene que haber un proceso de descarte para poder sorprender a Isaí. Y es obviamente una lección para nosotros. Sorpresas te da la vida. A veces de quien menos te esperas, donde menos te imaginas, puedes encontrar un corazón increíble que ame al Señor, que te responda, que pueda ser tu amigo, tu amiga, que pueda ayudarte en los momentos de dificultad. Son sorpresas. Pero comienza este proceso de descarte y va con el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo. Y entonces Isaí agota sus recursos. Fíjate hasta dónde llegó, que Isaí agotó sus recursos y dijo, pues, ¿cómo que no es ninguno de mis 7 hijos? Y esto lleva a que Samuel se sorprende y diga, a mí el Señor me dijo que de los hijos de Isaí iba a nombrar uno como rey. He pasado por los 7. Y entonces la pregunta es hasta cómica. La pregunta que Samuel le hace en el verso 11. Oye, ¿son estos todos los hijos que tienes? Hay una teoría, y digo es teoría porque pues no hay nada escrito al respecto, pero hay una teoría, te la quiero hoy mencionar, pues para quizás, supongamos que es cierta, para darnos una idea de la razón por la cual Isaí no convoca a David. Hay un pasaje en el libro de los Salmos donde David, ¿verdad?, dice que en pecado fue formado y en maldad le concibió su madre. Hemos, por lo general, interpretado esa porción de la Escritura como una referencia a que todos nacemos en pecado, ¿verdad? Somos concebidos en pecado. El pecado viene ya intrínseco en nuestra naturaleza, cosa que creemos es cierta. Lo que no sabemos es qué es lo que inspiró a David a escribir esto. Y entonces de ahí surge esta teoría de que tal vez David fue un hijo gestado fuera del matrimonio. Es decir, que tal vez Isaí tuvo alguna relación inmoral con alguna persona, con la mamá, en este caso la mamá de David, y por eso no era un hijo considerado propiamente como de la familia, aunque sí lo era. Porque aún los hermanos de David, David no les agradaba. Pues supongamos que esta teoría es cierta, pudiera entonces darnos la razón por la cual Isaí definitivamente a David no lo considera en absoluto. Si esta teoría no es cierta y es
pues David sí es parte de la familia, hijo de la misma madre, de sus 7 hermanos, pues creo que todavía agrava más la situación, porque es parte de la familia. Pero hay características en David, no se menciona aquí, pero hay características en David que tanto su padre como sus hermanos han visto que le descalifican en absoluto. Y entonces, en el punto anterior, recuérdate, decíamos que el único que puede ver el corazón es Dios. ¿Y sabes qué es lo que ve Dios? El fondo y no la forma. Subraya esto, por favor. Dios ve el fondo y no la forma. Puede haber personas que en la forma, que exteriormente no sean agradables, que no sé, que tengan características que digas, ay no, pero es que esta persona de espiritual no tiene nada, o esto, aquello, y tú haces tus cuentas, ¿no? Haces tus suposiciones, tu inventario y dices, no, esta persona nomás no. Pues nos vamos a equivocar muchas ocasiones porque la evaluación de Dios viene de adentro. Y hay cosas que Dios vio en David que nadie más pudo ver. Nadie pudo ver, ni su propio padre. Por eso esta lección es importante, relevante. Esta porción de la historia es súper importante porque ni su propio padre consideró que David fuera digno ni siquiera de venir y de recibir de parte de Samuel la unción. Yo no sé si Isaí en este momento sabe cuál es la razón por la cual sería ungido alguno de sus hijos. Verso 11 a la mitad dice, pues queda todavía el más joven. Contestó Isaí, dice, pero está en el campo, cuidando las ovejas y las cabras. O sea, ni siquiera tiene la intención de llamarlo. O sea, dijo, sí tengo el más joven, sí, pero pues ese está allá cuidando ovejas y cabras. No pregunta Isaí, lo traigo, lo convoco. No tiene la disposición de hacerlo, pero ahí la segunda mitad del verso 11, manda a llamarlo de inmediato, dijo Samuel, no nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Entonces imagínate, ahí van los criados o ahí van los hermanos de David a buscarlo, apacentando él allá las ovejas, las cabras, y le dicen, ven, necesitas venir. Y pues David viene, no sabe ni qué onda. Verso 12, el joven era trigueño, apuesto y de hermosos ojos. Y el Señor dijo, este es, úngelo. Y al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Imagínate la sorpresa para todos los que estaban ahí. Para Samuel no fue sorpresa. Te repito, para Samuel fue la decepción de que Eliab no fuera. Pero para para Isaí y para sus 7 hijos, David fue la sorpresa. ¿Pero cómo? Mira, en el capítulo 17, solamente para que te des una idea, en el capítulo 17, en el verso 28, ya pasa un tiempo, hay una guerra, precisamente donde está Goliat, y ahí están los hermanos de David en la batalla. Isaí le dice a David, ve allá con tus hermanos, llévales queso, llévale al capitán y hazme saber cómo están tus hermanos. Pues ahí va David, y cuando llega, bueno, ya será historia que veremos en algunas semanas, pero en el verso 28 dice, cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres o con los soldados, se enojó y le dijo, ¿qué estás haciendo aquí?, le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño, solo quieres ver la batalla. Verso 29, ¿qué hice ahora?, contestó David. Solo hacía una pregunta. Estos 2 versos, fíjate, nos abren un panorama muy interesante en cuanto a la dinámica familiar. Los hermanos de David lo tenían en poco. No tendrías que estar cuidando aquellas pocas ovejas, o sea, ni siquiera era digno pastor de cuidar un gran rebaño. Le habían dado unas pocas ovejitas. No tendrías que estar allá, chamaco metiche, ya te conozco, sé cómo eres, tu orgullo, ¿qué le dijo ahí en el verso 28? Tu orgullo y tu engaño. Eres un falso. Y entonces en la respuesta de David, ¿ahora qué hice? Me hace suponer que se lo traían como perico a toallazos. Más o menos como la historia de José y sus hermanos. Tanto José como David, pues eran personas que a los ojos de los demás no tenían ninguna cualidad, ninguna característica. Lo que nos hace suponer
es que lo único que los hermanos de David veían en él, pues era una personalidad que quizás no era muy agradable. No con eso te quiero decir, o sea, porque tendríamos que haber vivido en ese núcleo familiar, no con eso te quiero decir que David era una pera en dulce y los otros eran unos malvados, no. Puede ser que David tenía una personalidad pues rara, extraña. Acuérdate que componía música, era quizás muy introvertido, no sé, o tal vez era muy bravucón. ¿Cuál era su personalidad? Pues apenas quien vivió con él. Tal vez tenían los hermanos y hasta su padre, tal vez tenían razones de sobra pues para descalificarlo. Pero fíjate, todo eso no fue suficiente ante un Dios que hace evaluación de las personas no en base a su personalidad, sino su corazón. Vamos a terminar con esto. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor no pueden ser diamantes en bruto? No pueden ser oro sin pulir. Me encantaría pensar que esta lección la encamináramos hacia allá. En este de las apariencias engañan, pero que la llevemos desde una perspectiva positiva. Más que estar esperando de que todo el mundo nos va a decepcionar, porque, ay, no te dejes llevar, ¿verdad? Por su apariencia de bondad, y estar siempre con esta actitud maliciosa, ¿verdad? Y desconfiada de todos. ¿Por qué no mejor transitar en la vida con este título de la lección, las apariencias engañan, pero desde un aspecto positivo? Quiero cerrar así. En más de una ocasión he juzgado y prejuzgado a las personas por lo que percibo y por lo que veo. Pero cuando me he dado la oportunidad de escuchar sus historias, porque todo el mundo tiene una historia, me he dado con una piedra en la boca. Porque me doy cuenta que tal vez muchas de las características que nos hacen juzgar negativamente a las personas tienen un fondo, tienen un trasfondo. Y cuando escuchas la historia, cuando escuchas todas las circunstancias por las que una persona ha vivido, que le hacen tal vez funcionar como funciona o mal funcionar como funciona hoy, despierta en ti misericordia y despierta en ti gracia. Porque al escucharlos es que los empiezas a conocer. Y es que empiezas a comprender y entender muchas cosas que de otra manera no. Dejemos de ser prejuiciosos negativamente y obviamente también de ser prejuiciosos positivamente. Por lo que una persona nos aparenta, por eso ponerlo en un pedestal. Conozcamos a las personas y sobre todo conozcamos a la persona o a las personas a través de los ojos de Dios. Veamos a las personas a través de los ojos de Dios. Pidamos que sea el Espíritu quien dé testimonio a nuestro espíritu del corazón de las personas. En más de una ocasión, el mismo Señor te dirá, cuídate de esta persona, porque te va a apuñalar por la espalda, aun cuando tenga apariencia de piedad. Y en otras te dirá, hey, esta persona pudiera ser un gran amigo o una gran amiga, porque tiene un corazón de oro, a pesar de que tenga características externas que no te sean muy agradables. Que Dios te bendiga, espero que esta lección haya sido de edificación y nos vemos la próxima semana, la lección número 20, en la segunda parte del capítulo 16.